Nos encontramos hoy en el capítulo 3, comenzando el capítulo 3 de Efesios. Pero antes de entrar al pasaje de hoy, particularmente el versículo 1, quisiera hacer un breve repaso de lo que hemos cubierto hasta el día de hoy. Pablo está escribiendo a los santos, ahí en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Sabemos que los santos en el Nuevo Testamento es una referencia a la iglesia, los redimidos. La iglesia universal, todos los santos, todos los redimidos de Dios a través del mundo, esa es la iglesia de Jesucristo, pero con manifestaciones locales, como en este caso tenemos la iglesia, particularmente dice Pablo, a los santos que están en Éfeso. Y por aplicación a nosotros podemos decir que estamos hablando, y Pablo nos habla por aplicación a los santos que estamos aquí, los reunidos aquí en Panorama City o Sun Valley, como lo quieran llamar. Somos los santos del Señor, parte de su iglesia. Y por supuesto sabemos que la iglesia es diseño de Dios. El capítulo 1 nos enseña Pablo que versículos 3 y 4, que da alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es una promesa y exhortación a los santos, nosotros, los creyentes. Y nos dice acá Pablo que Dios es quien nos escogió. Nosotros no escogimos a Dios. Ninguno de nosotros estamos en Cristo, en la iglesia, porque escogimos a Dios, escogimos a Cristo. Porque claramente nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 8 que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Son declaraciones categóricas de Pablo. O sea, nadie puede llegar a Dios a menos que Dios de alguna manera intervenga en su vida. Y aquí nos dice Pablo que fuimos escogidos por Él. Según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, versículo 4, antes de la fundación del mundo. O sea, Dios escogió antes de que nosotros existiéramos, antes de que el mundo existiera. Dios nos escogió en Cristo Jesús. No solamente eso, sino que nos dice Pablo que el Hijo nos redimió. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, dice el versículo 7, en quien, en Él tenemos redención, hablando de Jesucristo, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, el Padre nos escogió en Cristo, Cristo nos redimió, el Hijo nos redimió, y finalmente el Espíritu Santo nos selló, versículo 13. Fuimos sellados con Él, al final del versículo 13, sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Dios Padre nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella. Toda la obra de salvación es la obra de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por supuesto, si la salvación es la obra de Dios, Él es quien se lleva toda la gloria. Por eso Pablo repite 3 veces en el capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia, versículo 6, versículo 12, a fin de que nosotros fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria otra vez. Y el versículo 14, al final, para alabanza de su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, toda la alabanza y la gloria va a Dios por nuestra salvación. Muy bien, entonces llegamos al capítulo 2 y Pablo nos comienza a hablar en los versículos del 1 en adelante de cómo es que llegamos a formar parte de esa iglesia. Cómo es que una persona llega a formar parte del pueblo de Dios, su iglesia. Obviamente Dios tiene que intervenir porque no estamos en condiciones de entrar en el reino de Dios. Noten cómo Pablo nos describe ahí en el versículo del 1 al 3. Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes. Muertos, espiritualmente muertos. Vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Muerto quiere decir eso, muerto, insensible, incapaz de responder a ningún tipo de estímulo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice Pablo,
según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice Pablo, tanto judíos como gentiles, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Todo ser humano que no conoce a Dios, por medio de Cristo, está bajo la ira de Dios. Lo que le espera a todo ser humano fuera de Cristo es una eternidad separados de Dios. Esa era nuestra condición. Y no podíamos hacer nada al respecto porque estábamos muertos. Entonces, ¿qué pasó? Dios interviene, versículo 4. Pero Dios, el gran pero ahí, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, ¿qué hizo Dios? A nosotros que estábamos muertos, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Noten eso. Dios interviene, nos da vida, nos une a Cristo Jesús. La única razón que estamos en Cristo Jesús es porque Dios Padre intervino, nos dio vida juntamente con Él, versículo 5, con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, versículo 6, con Él nos resucitó. Lo que sucedió a Cristo físicamente sucede con nosotros espiritualmente. Morimos con Cristo, se nos dio vida con Cristo, resucitamos con Cristo, y noten, el versículo continúa diciendo, y con Él, con Cristo Jesús, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estos pasajes nos enseñan nuestra inseparable relación y unión a Cristo y con Cristo Jesús. Y noten que Pablo hace hincapié en esta realidad, es por pura gracia, versículo 5 y el versículo 8 otra vez. Dice lo mismo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Cómo es que entramos, cómo es que formamos parte de la iglesia? Por gracia hemos sido salvados, y el medio que Dios utiliza es la fe, que no es de vosotros, dice el pasaje, sino que es don de Dios. Y después agrega el versículo 9, no por obras, para que nadie ¿qué? Se exalte o se gloríe. Es imposible decir, bueno, yo participé en mi salvación. No, porque tú no hiciste nada. ¿Cómo vas a hacer algo si estabas muerto? Un muerto no hace nada. Un muerto recibe cualquier tipo de estímulo, no responde, a menos que Dios, en el caso nuestro, que estábamos muertos, espiritualmente muertos, Dios interviene. Y esa es la gran realidad, la preciosa realidad, que Dios intervino y nos dio vida. Y dice Pablo que somos salvados por gracia, por pura gracia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 nos habla de la única obra que realmente vale y tiene que ver aquí, porque somos hechura suya, creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos o anduviésemos en ellas. Alguien puede decir, y estaba hablando con una persona la semana pasada, aquí en este servicio, terminando el servicio, antes del servicio, no me acuerdo, yo soy cristiano. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Bueno, no me podía decir. Me daba un montón de respuestas que obviamente me indicaban a mí, no tienen idea de lo que es ser cristiano. ¿Sabes qué? Un cristiano se caracteriza por un patrón de vida de buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Obediencia a Dios, obediencia a su palabra. No simplemente, yo tengo fe. Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. No es cuestión de decir yo creo en Jesús. Saben que todos los demonios creen en Jesús, todos. Y saben que son todos ortodoxos en su fe. Todos creen en el Evangelio de Jesucristo, pero no son salvos. Porque siempre tienden a sentir intelectual a lo que saben es verdad, pero no es que han sido transformados. O sea, no me vengas a decir que tienes fe en Cristo, que crees en Cristo. Eso no es suficiente si no va acompañada esa fe con una obediencia al Señor. Jesús lo dijo de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es la diferencia? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es obediencia, esas son buenas obras. Y Jesús lo hace muy claro.
Y Pablo nos enseña eso. Entramos a la iglesia por medio de la fe y es obra de Dios. Y dice el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ahora sí para buenas obras. Para buenas obras. Los versículos del 11 al fin del capítulo, Pablo habla de la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de judío y gentil como parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es la unidad espiritual de judíos y gentiles en Cristo, en la fe, que es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Es algo nuevo, algo que no existía en el Antiguo Testamento. Y el capítulo 3 comienza a hablarnos de esto específicamente Pablo, a lo cual él llama un misterio. Un misterio. Así que nos encontramos aquí en el capítulo 3 de Efesios. Finalmente llegamos ahí. Y Pablo continúa la enseñanza acerca de la iglesia, pero bajo el prisma o la figura o imagen de un misterio. Versículo 3. Misterio. No lean ahí la palabra ministerio. Si leemos rápido a veces el pasaje, nos viene a la mente la palabra ministerio. Él va a hablar del ministerio, pero aquí Pablo habla de misterio, el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia. ¿Y qué es un misterio en el Nuevo Testamento? No es algo en referencia a algo misterioso, algo extraño, algo raro. Esa no es la idea del misterio en el Nuevo Testamento, sino que se refiere a un secreto divino. Algo que Dios conoce, pero que aún no ha revelado. Por ejemplo, ustedes recuerdan en el pasaje de Deuteronomio 29, versículo 29 también, donde Moisés nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor o pertenecen a Jehová. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. El Nuevo Testamento revela varios misterios que estaban escondidos en Dios en el Antiguo Testamento y que Él aún no había revelado. Obviamente Dios conoce secretos que nosotros no conocemos. No podemos a veces entender a Dios en todos sus aspectos porque no somos Dios. Si pudiéramos entender a Dios en su totalidad, eso indicaría que somos como Él y no somos como Él. Él es el soberano, el supremo, el creador, Dios de dioses. Nosotros somos simples criaturas hechos por Él. Así que nunca podemos llegar a entender en su totalidad lo que Dios es. Dios nos revela ciertas cosas acerca de Él. Y esas sí las podemos entender, porque están reveladas, pero no por nuestro propio intelecto, sino que Él nos hace ver sus secretos por medio de su Espíritu. El Nuevo Testamento revela varios misterios que el Antiguo Testamento no había revelado, y estos secretos son llamados misterios. Uno de estos misterios que el apóstol Pablo habla, de cuál él habla en este pasaje, lo tenemos en el versículo 6. Y es esto. Pablo lo expresa claramente, que es el misterio que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, hablando de la iglesia de Cristo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. O sea, una nueva relación entre judíos y gentiles por medio del Evangelio de Cristo en la iglesia, que es su cuerpo, algo que no existía en el Antiguo Testamento. Algo que no existía en el Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento eran todos salvados por la fe, no hay duda de eso. Pero no existía en el Antiguo Testamento esta revelación acerca de la iglesia. Esto es algo nuevo. Y la epístola a los Efesios es una explicación detallada del misterio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Este misterio es que tanto judíos como gentiles, aquí lo dice Pablo, todos los creyentes, sin importar su raza, su origen, su posición económica o social o género, son uno en Cristo Jesús. La iglesia es un cuerpo compuesto de todos los redimidos alrededor del mundo, judíos o gentiles. Ustedes recuerdan que los judíos se creían el pueblo de Dios porque eran descendientes de Abraham. Y Dios sí escogió a la nación de Israel, escogió a ese pueblo para llevar a cabo su plan de redención en esta tierra.
Y es obvio que el Mesías, Cristo Jesús, vino a través del pueblo escogido. Y el Señor escogió a Israel para ser el medio por el cual extiende su gracia a todos los hombres. O sea, la salvación viene por medio de Israel. Pero claramente en el Nuevo Testamento los israelitas o los judíos no son los únicos salvados. Porque Pablo nos dice, por ejemplo, en Gálatas 3:28, ahora no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta verdad es un misterio que Dios revela por medio a sus apóstoles, nos dice el versículo 5 de este pasaje. Es un misterio en el Antiguo Testamento que ahora se revela. Noten cómo lo dice Pablo en el versículo 5, que en otras generaciones, estaremos estudiando este pasaje en profundidad, pero simplemente mencionando esto, el misterio es que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El versículo 9 otra vez habla de un misterio, dice, misterio escondido desde los siglos en Dios. Y Pablo escribe esta carta, entre otros propósitos, para hablarnos de este misterio de la iglesia. En el capítulo 1, otra vez, Pablo nos ha enseñado del plan eterno de Dios antes de la fundación del mundo. En el capítulo 2, el apóstol nos instruye acerca de cómo cada creyente llegó a formar parte de la iglesia en la soberanía de Dios por medio de la fe. Al final del capítulo 2, Pablo nos habla de esta unidad espiritual de todos los redimidos, gentiles y judíos, que han creído y han sido unidos en un cuerpo con los judíos en Cristo Jesús. Eso era un secreto antes, pero ahora es revelado. Revelado, dice, a sus santos apóstoles en particular. Y Pablo, por supuesto, siendo apóstol, recibió directamente del Señor esta revelación. Ahora, cuando llegamos al capítulo 3, leemos en el versículo 9, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y hoy nos vamos a detener en este pasaje, en este versículo 1, porque hay gran enseñanza encerrada en este versículo 1. Continuaremos hablando más tarde del resto del pasaje. Pero noten que Pablo hace pareciera que hiciera una pausa, y por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, doblo mis rodillas, y pareciera que va a orar. Pero en su lugar hace una pausa y no ora, sino que ora hasta el versículo 14, que comienza de la misma manera. Noten el versículo 14. Por esta causa yo pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y sí, a partir de ahí ora. Pero aquí hace una pausa, un paréntesis. Algunas de sus Biblias posiblemente lo tienen en corchetes, los versículos del 2 al 13. Otras Biblias tienen como una barrita antes del versículo 2 y terminan en el versículo 13. Todos los comentaristas nos enseñan, y aquellos que tradujeron la Biblia nos hacen ver que esto es un paréntesis, un desvío, por decirlo así, de lo que Pablo iba a decir. Y en su lugar nos da un relato, una explicación de su ministerio, su llamado como apóstol y propósito por el cual él fue llamado. Él continúa con el tema a partir del versículo 14 en adelante. Pero hace una pausa de 12 versículos. Del 2 al 13. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que Pablo pausa? ¿Qué causó la interrupción del flujo de su argumento? ¿Qué le movió repentinamente a detenerse y por 12 versículos hablar de su llamado? Él mismo, yo creo, nos da la respuesta en el versículo 13. Noten, lo leemos. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son por o para vuestra gloria. Este versículo va conectado con el versículo 1, donde Pablo dice, yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Estos gentiles, los vosotros, los efesios, ¿qué estaba pasando? Estaban sufriendo. Les dice Pablo, oro pido que no desmayéis. ¿Por qué estaban desmayando? ¿Por qué de repente Pablo habla de su encarcelamiento? Y los efesios obviamente estaban tristes. Estos creyentes están afligidos, desconcertados, al ver de que Pablo estaba sufriendo en la cárcel por la única razón de predicar el Evangelio.
Y se estaban haciendo preguntas, sin duda, pensando, Pablo, quien predicó ese glorioso evangelio que nos trajo salvación en Cristo Jesús, ahora está sufriendo el encarcelamiento. ¿Por qué? ¿Qué acerca de nosotros? Y Pablo sabe eso y les va a enseñar por medio de su ejemplo personal cómo confrontar el desánimo, el sufrimiento en medio de la aflicción. A menudo, como cristianos, nos desconcertamos, titubeamos en nuestra fe cuando estamos sufriendo, ¿no es cierto? Tambaleamos. Es algo común en la experiencia de los creyentes. Y Pablo va a hablar de eso. Estaba consciente de que estos creyentes, los efesios, estaban sufriendo por él. Y por supuesto pensando qué va a pasar con nosotros. No tenía la intención de continuar con el tema del sufrimiento y el cristiano hoy, pero en la providencia de Dios estoy enfrentando un pasaje que me obliga a considerar lo que Pablo está enseñando y lo que él tiene en mente cuando enseña esto. Lo cual es como que el Señor está tratando de enseñarnos a nosotros, esta congregación, algo acerca del sufrimiento. Y vamos a continuar con ese tema, aunque no era parte, pero es lo que Pablo aquí toca. Pablo les anima a no tomar la aflicción como motivo de tristeza, como motivo de pena, sino que les mueve a ver todo lo que estaba sufriendo en su vida personal como parte del plan de Dios para él. Y por lo tanto, como el plan de Dios para ellos. Y noten que el versículo 13 les dice, es para vuestra gloria que estoy sufriendo. Noten cómo cambia, qué giro le da el apóstol a esto. No solamente que no debían entristecerse por causa de él, sino que Pablo ahora les dice, deberían gloriarse por ello. Gloriarse por la aflicción que él, Pablo, estaba pasando por ellos, los gentiles. Entonces, la razón de este pequeño paréntesis, bueno, son 12 versículos, de este desvío en el argumento de Pablo, es animar a los creyentes, que es lo que estaremos viendo hoy y la próxima vez. Animar a ellos y por aplicación a nosotros. Pablo nos enseña a través de su ejemplo de cómo enfrentar, cómo responder cristianamente ante la aflicción que a menudo nos embarga, cada uno de nosotros. Y noten cómo él lo hace. ¿Cómo es que les anima? En primer lugar, lo que observamos aquí es el corazón pastoral del apóstol Pablo. Él no está simplemente escribiendo un tratado doctrinal sobre la iglesia. No está dando una plática sobre la iglesia. Pablo no estaba interesado en pláticas. Pablo estaba interesado en el bien espiritual de los creyentes. ¿De qué sirve un tratado doctrinal si no afecta la vida o crecimiento espiritual de aquellos que escuchan eso? Y Pablo estaba interesado en eso. Él escribe esta carta para edificar, para animar a los creyentes. Su interés era el crecimiento de ellos en su fe, su madurez. Esa era su motivación en escribir y enseñar. Esa debe ser la motivación espiritual de toda persona que se para como maestro, como pastor, como siervo para enseñar al pueblo de Dios. El interés debe ser la edificación de los santos, el crecimiento espiritual de los santos. Aquí tenemos 2, 3, 4 pastores y personas que están enseñando dentro de nuestra iglesia en contexto de escuela dominical. Miren, tenemos Sundays in July, varios de nuestros maestros están ahí enseñando. Bueno, ¿por qué enseñan? Para dar una platiquita linda, bonita, un sermoncito para cristianitos. No, están enseñando la palabra de Dios con esta motivación, edificar al cuerpo de Dios. Esa debe ser la motivación, esa era la motivación del apóstol Pablo. Y Pablo ahora enseña acerca del por qué es el sufrimiento en la vida cristiana. ¿Por qué el sufrimiento en el ministerio? Y va a hablar de eso también. Toda la información que tenemos en los versículos del 2 al 13 es un paréntesis donde el apóstol explica más acerca de, ahora sí, el misterio de Cristo. No el ministerio, sino el misterio. La iglesia. Pablo habla de su ministerio, por supuesto, entre tanto. Habla de su llamado, su propósito ministerial para ayudar a estos creyentes y a nosotros a ver
que todo lo que nos sucede en nuestra vida es parte del propósito y plan de Dios para sus hijos. Todo, específicamente el sufrimiento. Entonces veamos primero a Pablo como el predicador del misterio que le había sido revelado. Y aquí lo tenemos a Pablo, donde él mismo se identifica como el prisionero por causa de predicar ese misterio. Prisionero de Cristo. Pablo comienza a elaborar la verdad del misterio, presentándose a sí mismo como uno que estaba sufriendo, como prisionero de Cristo. Pablo instruye a estos creyentes y a nosotros por aplicación que su sufrimiento en la cárcel no fue un accidente. No fue un hecho desafortunado y triste en su vida al cual él tenía que resignarse. Esa no es la actitud del apóstol Pablo, sino que era parte del plan glorioso de Dios para su vida, quien le había llamado no solo a salvación y servicio, sino que también le había llamado a sufrir. Y veremos esto en detalle. Ustedes recuerdan cuando Pablo fue llamado ahí en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, en camino a Damasco, a capturar cristianos, arrastrarlos a la cárcel, etc. Que finalmente el Señor lo confronta, queda ciego por unos días, pasa ahí a hablar con Ananías. Este Ananías, que era creyente, lo recibe en su casa y el Señor le dice, mira, el Señor le dice a Ananías, tú ten cuidado de este hombre, ve a él y habla con él. Y Ananías responde como todo cristiano de la época hubiera respondido, pero Señor, este es un criminal, este es un bárbaro, ¿qué hace este hombre? Tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo vaya a este? Y el Señor le contesta, ve porque él me es un instrumento, un vaso, escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, predicar el evangelio. Y después dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mí. Pablo había sido llamado a predicar, llamado a enseñar, llamado a ministrar, pero había sido también llamado a sufrir. Y saben que todo cristiano ha sido llamado por el Señor con el propósito de ser un testimonio de Cristo, vivir por Cristo, vivir una vida de obediencia a Cristo, pero también ha sido llamado a sufrir. ¿Te estás preguntando por qué estás sufriendo como cristiano? Algunos de ustedes tal vez están sufriendo más a partir de que se vinieron a Cristo que antes. ¿Por qué? Porque es parte del llamado. Cada uno de nosotros, los santos, los redimidos, fuimos llamados a sufrir. Noten cómo Pablo lo expresa en Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Pablo dice, porque a vosotros, y él se dirige a estos creyentes en Filipos, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esa es parte del llamado. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. No temáis, yo he vencido al mundo. Pero si somos creyentes en Cristo Jesús, hemos sido llamados también a sufrir por Él. Noten eso. Y el principio detrás de esta doctrina del sufrimiento en la vida del cristiano se subraya específicamente y claramente en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3. Noten ahí, comenzando con el versículo 10. Pablo le está escribiendo a Timoteo que estaba sufriendo. Timoteo estaba sufriendo. Porque Pablo se encontraba en la cárcel, él había sido su mentor. El gran apóstol Pablo estaba encarcelado, listo para ser ejecutado. Posiblemente después de 2 Timoteo, 3 semanas después de escribir esta epístola, Pablo fue degollado ahí en Roma. Timoteo tenía temor, estaba triste, estaba afligido. Y Pablo le dice, lo anima de esta manera. Noten el versículo 10. Timoteo, tú has seguido mi enseñanza, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. Y después el versículo 11, noten, que persecuciones sufrí,
Sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, que persecuciones sufrí y de que todas ellas me libró el Señor. Noten. Y en verdad, y aquí está el principio que debemos tener en mente. Y en verdad, versículo 12, 2 Timoteo 3, versículo 12, es un texto bíblico que deberíamos tener en nuestra refri pegado, ahí, o en el espejo del baño. Esto debe ser parte de nuestra manera de pensar como creyentes. En verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Serán perseguidos. Ese es el principio detrás del sufrimiento en la vida del cristiano. Todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán. ¿Y saben qué? Todo cristiano quiere y desea vivir piadosamente. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Para vivir en obediencia, para vivir piadosamente. Y todos los que hemos sido llamados por el Señor como cristianos, hemos sido llamados a ser sus testigos de Él y también a sufrir por Él. ¿Saben qué? No hay escape. Ninguno de nosotros nos podemos eximir de esa realidad. Ningún cristiano se exime o puede evitar esta realidad del sufrimiento en su vida. Este principio es el principio más importante en todo el Nuevo Testamento que nosotros debemos aprender cuando pasemos a través de cualquier situación que Dios trae a nuestra vida en términos de sufrimiento, excluyendo uno, el pecado. El pecado. Obviamente, si un cristiano peca, va a sufrir las consecuencias del pecado, sin duda, y va a sufrir por el pecado. Y el Señor a veces tiene que aplicar la vara de disciplina a sus hijos que han pecado y no han confesado su pecado. El Señor al que ama, dice Hebreos 12, al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero el cristiano, en general, como patrón de vida, vive en obediencia, vive buscando servir al Señor, obedecerle a Él, y por supuesto, dice Pablo, si alguien quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución, va a sufrir aflicción. Esa enseñanza no se limita solo al apóstol Pablo. El Nuevo Testamento y los escritores del Antiguo Testamento nos enseñan eso. Por ejemplo, escuchen las palabras de Pedro, 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, versículos 12 al 14. Donde Pedro nos dice a estos creyentes y a nosotros por aplicación, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño os aconteciese. Noten eso, no nos debemos sorprender de la prueba, de la aflicción, como si algo extraño pasase en nuestra vida. El Señor no nos llamó a ser felices. Si hay felicidad, hay paz, hay gozo en el Señor, pero el Señor también nos llamó a sufrir. Qué interesante, ¿no? Yo recuerdo cuando recién me convertí, tenía 15 años, casi 15, que el Señor me transformó. Yo recuerdo haber venido al Señor, confesar mi pecado y el Señor, quien estaba trabajando en mi vida, en mi espíritu, me causó en mí el nuevo nacimiento. Yo recuerdo eso como si fuera ayer. Estaba en Mendoza, en San Martín, Mendoza. Y me acuerdo que yo veía la cordillera de los Andes cubierta en nieve imponente, masa de montañas ahí, la cordillera. Y yo decía, qué increíble, que yo conozco al que hizo esto. Yo me acuerdo de eso. Y qué gozo invadía mi ser. Y qué gozo tenía yo y paz por saber que había sido perdonado. Y yo decía, esto es fenomenal. Estoy disfrutando una relación con Dios y una experiencia espiritual que no se compara con nada que había experimentado antes. Yo no conocía a Dios. Bueno, pero ahí no terminó todo. Porque si hubiera conocido a Dios y hubiera estado ahí siempre en la experiencia preciosa y increíble, incomparable de gozo y paz con el Señor tenía lecciones para mí
que no podían aprenderse. En ese momento tenía que pasar por tribulación. Y tal vez semanas de gozo increíble y paz tremenda, fueron interrumpidas con una serie de situaciones que obviamente eran mandadas por el Señor a mi vida en términos de aflicción, sufrimiento. Y no se acabó todo, sigo en ese proceso. Voy a cumplir 72 años en unas semanas, en agosto. Agosto 19, los que se quieran anotar ahí para que recuerden. 72 años de estar en Cristo Jesús, desde los 15 años hasta este momento. Y la vida cristiana ha sido una combinación de momentos de tremendo gozo y gratitud y paz, etcétera, etcétera, pero también una serie de situaciones difíciles. Y eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice Pablo, sufrirá ¿qué? Aflicción. Todo hijo de Dios va a sufrir aflicción, y por eso Pedro puede decir, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Ven eso? Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero de vosotros es glorificado. Estamos en medio de una prueba, pasando por una situación difícil, estamos siendo afligidos. Pedro dice, no te sorprendas del fuego de la prueba que ha venido sobre tu vida. No te sorprendas. Es parte del plan de Dios para ti. Santiago enseña lo mismo. Cuando estudiamos Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 2, ¿recuerdan? Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago va un paso más allá. No simplemente que no nos sorprendamos, sino que tengamos esa prueba como un motivo de gozo, supremo gozo. Porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, o sea, perseverancia. En otras palabras, ser cristiano, servir al Señor, conlleva sufrimiento. No podemos evitarlo. Y sin duda Pablo, cuando escribe estas palabras en Efesios 3, estaba pensando en eso cuando escribe a los creyentes ahí en Éfeso. Están sufriendo, estaban perplejos, estaban tristes, porque Pablo estaba sufriendo. El gran apóstol, quien había sido llamado a predicar, había sido tomado de ellos y ahora puesto en la cárcel. ¡Qué tristeza! Y eso les afligió, y Pablo les dice que este sufrimiento que él estaba experimentando no era un accidente, ni él se sentía víctima de sus circunstancias. No, Pablo miraba, razonaba su situación en la cárcel como parte íntegra de ser siervo de Jesucristo. Por eso él podía decir, yo soy prisionero de Cristo. Soy prisionero de Cristo. Cristo le había llamado a predicar el Evangelio, como vimos, y llamado a sufrir. Y por lo tanto lo que estoy sufriendo es porque Cristo me trajo aquí. No es que Nerón me puso aquí, no es que el imperio me puso aquí, sino que Cristo me trajo. Soy prisionero no de Roma, sino de Jesucristo. Y Pablo era un prisionero, como vimos, perdón, hermanos, por causa de la verdad que estaba predicando. Lo que le llevó a la cárcel fue el hecho de que él predicaba que los judíos y gentiles eran uno en Cristo. Eso en particular provocó la gran persecución de los judíos para con él. Ustedes recuerdan, antes de ser arrestado, era Saulo de Tarso. Era un hombre que no conocía a Cristo, era un judío nacionalista, ultraconservador, fariseo de fariseos, como él se llamaba. Miembro del Sanedrín, el consejo gobernante religioso de la nación de Israel. Era un judío celoso de su religión, perseguidor de cristianos cuya misión en la vida era destruir a Cristo y todo lo que tenga que ver con Cristo. Y noten que Lucas nos dice en Hechos 8:3 que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. He was a bad boy, to say the least, ¿no es cierto? O sea, su misión era destruir cristianos, sea como sea. Era un mal tipo, era un mal tío, y por lo tanto le tenían temor. De repente en camino a Damasco el Señor lo confronta, se le aparece, se convierte al Evangelio, es llamado a servir al Señor y por supuesto su vida cambió.
de ser un defensor fanático del judaísmo, ahora se convierte en el proclamador más celoso, más importante en la vida, en la historia de la iglesia. ¿Qué cambio? El Señor hizo eso. Por gracia, no por sus obras. Por eso Él puede decir, somos salvos no por obras, sino por fe y por pura, sola y exclusiva gracia. Porque si yo tuviera que demostrar obras, ¿qué obras tenía? Y vos se bad guy. No tenía obras. Ahora, lo que le ganó la antipatía de los judíos, su reputación entre los judíos era el hecho de que él era judío de judíos, y sin embargo ahora predica un evangelio que incorporaba a los gentiles. ¿Qué es eso? Para los judíos, incorporar a los gentiles como el pueblo de Dios era anatema, era inconcebible, imposible. Eran perros. Hasta el día de hoy los judíos piensan en los gentiles como perros. No es una posición muy halagadora si somos gentiles. Y, por supuesto, el resto del mundo piensa en ellos como lo peor también. O sea, existe esta constante lucha entre judíos y gentiles y continúa. Bueno, en Cristo todo cambia. En la iglesia todo cambia. Este es un misterio, es algo nuevo. Los judíos no podían tolerar esa enseñanza. Y en la primera oportunidad que tuvieron, inventaron una acusación para destruirlo. Y el libro de Hechos nos habla de eso. Todo el capítulo 21 de Hechos, hasta el final del capítulo, ahí por ejemplo en el 36, la multitud judía decía, ¡que muera, que muera, que muera! Trataron de... Y si no hubiera sido porque fue rescatado por un comandante romano y su grupo de soldados, lo hubieran ejecutado ahí. Pablo sufrió persecución. ¿Por causa de qué? Por causa de predicar que el Evangelio de Jesucristo incluía judíos y gentiles. Podemos notar entonces por qué él escribe el capítulo 3 de Efesios, teniendo eso como trasfondo. Dice el versículo 1, Efesios 3, por esta causa yo, Pablo, ahora prisionero de Cristo, por causa o por amor de vosotros los gentiles. ¿Esa frase ahora no tiene sentido? Pues claro, miren todo lo que sufrió, y había estado en la cárcel ya por 5 años cuando le escribe esta carta. Todo lo que sufrió por esto y sin embargo dice, lo hago por amor a vosotros los gentiles. Antes yo odiaba al pueblo de Dios, ahora amo al pueblo de Dios, que incluye tanto a judíos como gentiles. Ese es el misterio del Evangelio. El resto de los capítulos de Hechos son una narración de cómo Pablo tuvo que enfrentarse al Sanedrín, ustedes recuerdan, explicar su conversión, luego presentar su defensa ante el gobernador Félix, luego a Festo, luego al rey Agripa. Y si Pablo no hubiera apelado a Roma, al César, ¿se acuerdan ustedes? Él hubiera sido liberado, pero no, fue llamado a Roma porque él apeló a César. Bueno, y estaba esperando ahí en custodia su veredicto final. Pero lo que quiero que veamos, y estoy tratando de resumir porque se nos está yendo el tiempo, que todo lo que sucedió en la vida de Pablo fue por predicar el Evangelio que incluía a gentiles y judíos. Pablo estaba tan convencido de la verdad del Evangelio y la unidad de la iglesia que no le importaba nada su sufrimiento. No le importaba para nada el costo de su predicación con tal de ser fiel a esa verdad. Pablo era un hombre realmente comprometido con el Evangelio. Esto le costó hasta ese momento un encarcelamiento de 5 años y todos los sufrimientos que él menciona. Pero noten algo. Ante este sufrimiento, Pablo en ningún momento se queja, se hace la víctima, o expresa algo negativo, o trata de que otros le hagan sentir bien. Lo que vemos aquí es un tono triunfal. Un tono triunfal en medio de la aflicción, y noten el versículo 13 otra vez, 3:13 de Efesios, por lo cual pido que no desmayéis por causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son para vuestra gloria. Un tono victorioso ahí, un tono jubiloso.
El apóstol es similar a lo que escribe aquí Pablo, es similar a lo que él escribe en Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Y recuerden que cuando Pablo escribe Efesios y escribe Filipenses y escribe Colosenses, está escribiendo del mismo contexto, en Roma, prisionero de Nerón, prisionero del imperio. Y noten lo que dice en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más ahora a hablar de la palabra sin temor. Otra vez, triunfo. Yo no soy víctima. Yo no soy víctima de Roma, no soy víctima de nadie. Soy prisionero de Jesucristo. Y estoy aquí porque Cristo me puso en ese lugar. Qué tremenda realidad, cuánto podemos aprender del ejemplo del apóstol. Porque ha sido encarcelado, Pablo dice, estoy aquí porque soy prisionero de Cristo. Él no se refiere a su condición como prisionero de Roma, sino de Cristo. Él no era prisionero de Nerón, no era de Roma, era de Cristo. Él no se consideraba prisionero del César, sino de Jesucristo. Él era sobre todas las cosas un ministro de Jesucristo, un esclavo de Cristo, un siervo de Cristo. Cristo le había llamado a predicar y por lo tanto él era prisionero porque Cristo le tenía ahí. Estoy sufriendo por Cristo, no por ninguna otra cosa, sino por ser siervo del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos un principio muy importante. Pablo no miraba las circunstancias que le rodeaban como algo importante en sí, sino que Pablo miraba más allá de sus circunstancias. Sus circunstancias eran humanamente malas, ¿no es cierto? Negativas, tristes, encadenado a guardias romanos 24 horas. Sin comodidades, sufriendo frío sin duda, sufriendo dolores, porque estar atado con cadenas me imagino que no debe ser muy placentero. Ustedes lo pueden imaginar. Pero Pablo no miraba sus circunstancias como algo importante. Y esto nos enseña a nosotros de tener una perspectiva divina en todo lo que nos sucede. Nada de lo que nos sucede a nosotros es por accidente. Es porque Dios de alguna manera se ha olvidado de nosotros, sino que nos tiene en ese lugar para enseñarnos. Pablo vivía confiado en lo que él predicaba, que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, para los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez Filipenses 1:12, las circunstancias en que me he visto han redundado y redundan en el mayor progreso del Evangelio. Pablo estaba convencido que su sufrimiento era para el bien de otros, por eso se regocijaba en medio de la aflicción. Y Pablo dice, ¿se acuerdan el pasaje que leímos en Colosenses? Ahora me alegro de mis sufrimientos, versículo 24, Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Y él está escribiendo desde la cárcel. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Ahí está, otra vez. A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Todo lo que hago es por Cristo, para beneficios de otros. Pablo sabía que los problemas que habían venido sobre su vida eran parte del plan de Dios para su vida como su siervo. Eran por causa de la predicación de este misterio, que judíos y gentiles son parte ahora de la iglesia. Lo importante es que él era siervo de Jesucristo y obediente a Cristo. Todo lo que Pablo era y hacía era por Cristo Jesús, era por él. Por eso él podía decir, porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo, y el morir ¿qué? Es ganancia. Lo peor que pueden hacer estos tipos es matarme. Eso es ganancia. Todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que experimento es por Cristo Jesús. Qué
Tremenda lección para nosotros. Dios permite y controla el sufrimiento en la vida de sus hijos para traer beneficios espirituales a ellos y a otros hoy y hasta la eternidad. Es lo que estamos viendo en el apóstol Pablo. ¿Qué acerca de tu aflicción que estás pasando hoy? Sin duda estás pasando por aflicción, porque como hemos visto, Jesucristo prometió aflicción y ninguno de nosotros escapa. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Te pregunto, ¿qué acerca de tu aflicción? No importa qué tipo de aflicción. ¿Crees tú la Escritura? ¿Crees la palabra de Dios? Entonces debes creer lo que Pablo nos dice en Filipenses 2:29. Porque a vosotros se os ha concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que ¿qué? Que sufráis, padezcáis por Él. La pregunta es, ¿creemos esto? Y aún más importante, ¿confiamos en esta verdad? ¿Nos estamos gloriando en esta realidad? ¿Somos agradecidos por todo lo que viene a nuestra vida? Veamos a Pablo, su testimonio, su sufrimiento. ¿Podemos ahora entender lo que él enseña? Podemos decir con el apóstol Pablo, estoy pasando por sufrimiento, estoy sufriendo, pero mi sufrimiento es porque Cristo me ha colocado en este lugar, en este día, en esta posición, ahora donde me encuentro. Es de Él, viene de Él. La próxima vez estaremos viendo lo que Pablo enseña acerca de su llamado y cómo esto es relacionado a lo que él estaba experimentando. No tenía la intención de continuar con el tema del sufrimiento, pero no lo podía evitar porque se encuentra aquí enfrente nuestro. Nos está mirando en este pasaje y no podemos evitarlo. Que el Señor use su palabra para animarnos y bendecirnos. Gracias a Dios por todo lo que Él envía a nuestra vida. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por esta mañana, una vez más, por el testimonio del apóstol Pablo. Qué tremendo aliento es para nosotros, Señor, ver a este hombre que estaba sufriendo de una manera singular. ¿Cómo lo transformaste de ser un enemigo tuyo a ser el mayor proclamador y mejor proclamador del Evangelio? Señor, podemos ver en tu obra en la vida de este hombre. Y Señor, gracias te damos por su testimonio. Te damos gracias, Señor, por las aflicciones que has traído a hermanos en Cristo que conocemos y otros de los cuales leemos, que esa aflicción ha servido para la extensión de tu Evangelio, que ha servido para el ánimo de tantos creyentes que les observan y les han observado. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces y todo lo que envías a nuestra vida. Ayúdanos a ser conscientes de esta realidad, que no hay accidentes en la vida de un creyente. Es todo parte de tu propósito y tu plan. Bendícenos, Padre, anímanos. Te pido que bendigas a cada persona aquí presente y a aquellos que han tenido acceso y han podido escuchar este mensaje. Bendice a tu pueblo, a los santos, donde quiera que este mensaje sea proclamado. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.